Bueno, buenas gente. El día de hoy vamos a ver un poco sobre control de motores por medio de modulación de ancho de pulso. Tenemos la modulación de ancho de pulso en dos tipos de accionadores. ¿Ok? El primer accionador que vamos a ver, el que más se utiliza, ¿verdad? Para motores trifásicos, ¿verdad? Son los rectificador inversor PWM, que se usa también para convertir, eh, se usa para convertir, por ejemplo, 380 volt de AC a 380 volt DC, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Convierte corriente alterna en continua, ¿ok? Por eso aquí tenemos un rectificador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El rectificador de Dios alimenta el ondulador, el inversor modulado genera impulsos de tensión que permite la construcción del solenoide de periodo y amplitud variable, ¿ok? Entonces, este sistema PWM se utiliza básicamente en los variadores de frecuencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primeramente se rectifica, se convierte a continua y luego la tensión continua eh, se convierte en alterno, ¿verdad? ¿Cuál es la modulación? Y básicamente la modulación es esto, ¿ven? Esto ancho de pulso, en este caso es un chiquitito, acaba siendo un poco más grande, acá cada vez más grande, y así sucesivamente hasta que se hace más amplia el ancho de pulso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se logra con esto, verdad? Se hacen pequeños picos de tensión, porque si se fijan acá, esto es una tensión continua, ¿ok? Él se activa y luego se desactiva. Y la tensión que nosotros queremos lograr es esta roja, ¿ok? Esa es la señal alterna que nosotros queremos lograr. Queremos convertir tensión continua en alterna, ¿verdad? Porque los motores trabajan con alterna, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se varía en este caso? Y se varía la frecuencia, ¿ok? Este tiene un periodo, ¿verdad? Y la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Si en este periodo, el periodo normal de una señal alterna de nuestra red de 220 de Paraguay es 20 milisegundos, ¿ok? 20 milisegundos va a ser igual a 1 sobre 20 milisegundos. Esto es igual a 50 Hz, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo varío acá? Si yo quiero un motor más rápido, disminuyo esto, ¿verdad? Y hago una frecuencia de 100 Hz, por ejemplo. Si yo le meto una frecuencia de 100 Hz, se va a duplicar la velocidad de mi motor. Entonces, con los parámetros de frecuencia y periodo, yo hago más lento o hago más rápido mi motor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así requiere el proceso, ¿verdad? Ya sea, de repente hay una cinta transportadora que necesita que sea más lento, entonces se baja la frecuencia y eso hace que baje la velocidad, ¿verdad? Entonces, este es sería el oscilador y el actuador que genera estos anchos de pulso, ¿verdad? ¿Para qué se puede utilizar también esto? Y para convertir una tensión continua directamente en una alterna, ¿verdad? Los inversores, ¿verdad? Por eso se llama inversor, ¿verdad? De los vehículos convierten 12 voltios en 220 alterna, ¿verdad? Entonces, eso se utiliza también, este mismo sistema para convertir 12 voltios continua en 220, ¿verdad? Los conversores que se enchufan en el encendedor del auto. Entonces, sirven también para oscilar. ¿Cuál es el proceso que hacen estos inversores? Bueno, y primeramente hacen oscilar de 12 voltios VCC, hacen oscilar en una señal cuadrada de 12 voltios y menos 12 voltios. Y esto se mete a un transformador que va de 12 a 220. Y así es el proceso de la conversión de 12 voltios a continuo, ¿ok? Bueno, en este caso nosotros estamos hablando para el control de motores, ¿ok? Para el arranque de motor. Entonces, ¿cómo hace un, un convertidor o un modulador por ancho de pulso? Y bueno, para arrancar un motor de forma suave, primeramente hace un periodo muy alto
y luego se va achicando para que la frecuencia vaya incrementando gradualmente, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a la frecuencia nominal o a la frecuencia que el variador quiere que esté, ¿ok? Entonces, eh, bueno, normalmente los variadores son de salida trifásica, ¿ok? Entonces, sí o sí tienen que ir alternando las tres fases, ¿ok? Mediante la modulación de pulso, ¿verdad? Entonces, el ancho del pulso se va aumentando de acuerdo a la tensión que se quiere llegar, ¿ok? Ok, entonces, en este caso tenemos, bueno, motores paso a paso, que esto no, cascada, ok. Eh, bueno, en este caso tenemos otro tipo de motores, ¿verdad? Que se usa también modulación de ancho de pulso, pero en este caso es diferente, ¿ok? En este caso se alterna de esta forma, ¿ok? Hay un espacio vacío. En realidad son combinaciones de fases para hacer el movimiento por paso, ¿ok? Entonces yo tengo dos fases, tengo A y B, ¿ok? Este es mi bobinado A y mi bobinado B, ¿ok? Entonces él va realizando combinaciones específicas para que el motor vaya dando los pasos pertinentes, ¿ok? Vamos a ver un poco si tenemos algún video. Vamos a ver si cae. Eh, ok, entonces, como dijimos, tenemos una frecuencia de entrada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí tenemos. Tenemos una frecuencia de entrada, ¿verdad? Y ahí modificamos la frecuencia para que varíe la velocidad del motor, ¿ok? Entonces, estas son las combinaciones que hacen internamente el variador de frecuencia para generar esas ondas alternas, ¿ok? Esa onda alternada, ¿verdad? A ver, aquí creo que se ve. Aquí, ¿ven? Constantemente se van conmutando estos dispositivos, ¿ok? Esta es la zona de rectificador, ¿ok? Acá se convierte en continua la entrada del variador y luego se convierte en alterna, ¿ok? Acá se ve el ancho de pulso, ¿verdad? Cómo sería el movimiento, la activación. Obviamente esto se genera a altas velocidades, ¿verdad? Este es el ancho de pulso, ¿verdad? Empieza con una pequeña intensidad y luego va aumentando y luego va disminuyendo. Eso hace que aumente también la intensidad, ya sea en este caso de la luz o en el caso de un motor, la velocidad, ¿ok?
Esto vamos a ver cómo funciona en la próxima clase, en el laboratorio que vamos a ver, ¿verdad? En este caso, el motor, esto que estamos viendo es un motor paso a paso, ¿verdad? Esto es un motor de un monofásica en este caso, ¿verdad? También son diferentes motores de activación. Ok, si se fijan acá, esto es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Con la modulación por ancho de pulso, ¿verdad? Si yo le meto una señal cuadrada directa, no es tan perfecta, pero si yo le voy modulando con pequeños pulsos, se aproxima mayormente a la curva de la senoidal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que manejamos en un variador de frecuencia? Obviamente es la frecuencia. El voltaje no manipulamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si manipulamos el voltaje, perdemos fuerza, ¿ok? Entonces, lo que se manipula es la frecuencia. Ok. Esta es una buena aplicación de los variadores para motores de corriente alterna, variadores de frecuencia, ¿ok? Y hasta cuánto se puede variar la velocidad, ¿ok? Eh, a ver un poco. Ok. En el otro caso que se utiliza también los variadores de frecuencia es en los motores de corriente continua, ¿ok? A diferencia en el caso de alterna, la señal que manejamos en continua es una sola fase, ¿ok? Entonces, ¿cómo se modula? Y se modula también por el ancho de pulso, ¿ok? Nosotros si ponemos un motor en corriente continua eh, y con una tensión dada, él va a tener una velocidad. Si bajamos la tensión de ese motor, también va a bajar la velocidad del motor. ¿Por qué? Porque obviamente varía el campo magnético del rotor, ¿verdad? Recordemos que los motores de corriente continua tienen el estator con campo magnético fijo y el rotor se genera el campo a través de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ¿qué logramos nosotros con una modulación de ancho de pulso? Y acelerar, modificar también las velocidades, ¿ok? Si yo le meto un tren de pulso del 50%, voy a tener la velocidad del 50%, ¿ok? Esto vamos a ver también la próxima en el laboratorio, cómo se puede modular esto. ¿Estamos? Entonces, tenemos modulación de ancho de pulso para variadores de frecuencia trifásica y tenemos también modulación por ancho de pulso para motores de corriente continua, ¿ok? Inicialmente, cuando se estaba desarrollando los vehículos eléctricos, ¿verdad? Eh, se utilizaba para controlar la velocidad del motor del vehículo eléctrico, se utilizaba modulación por ancho de pulso, ¿ok? Eh, pero ¿qué pasa? Luego se vio que no era muy eficiente esta clase de modulación y luego se cambió a una eh, modulación por ancho de pulso trifásica sin escobilla. ¿Qué quiere decir sin escobilla? Los motores de corriente continua tienen unos carboncitos que hacen el contacto con el rotor, ¿ok? A ver, aquí se ve. Acá, ¿ven? Acá son carbones que hacen contacto físicamente y están en contacto y están raspando esos carbones, ¿verdad? Acá creo que se ve, ¿ven? Escobilla dice acá.
Estas son las escobillas que van tocando el rotor, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto? Para cambiar de giro. Cuando llega a un punto, él cambia el sentido del campo magnético para continuar girando, ¿ok? Acá hace contacto la escobilla con el rotor, ¿ok? Bueno, en los actuales modelos de motores para vehículos eléctricos son trifásicos sin escobilla. Son de imán permanente también, pero sin escobilla, ¿ok? Básicamente algunos modelos usan al revés, ¿verdad? El bobinado hacen en el estator y el rotor son imanes permanentes, ¿verdad? Bueno, básicamente eso es lo que quería ver con ustedes, mostrarle un poco de la aplicación de la modulación por ancho de pulso o PWM, ¿verdad? Eh, Se usa tanto en corriente continua, pero más eficiente en alterna, ¿ok? Bueno, voy sobre un pequeño cuestionario y también el tema para el laboratorio. Voy a enviar la lista, un link donde se van a anotar para las clases, ¿verdad? Porque vamos a hacer 2 o 3 grupos para que no se aglomeren mucho, ¿ok? Ahí vamos a ver el funcionamiento de el variador de frecuencia. Vamos a ver una modulación por ancho de pulso de motor continua. Y vamos a ver si consigo otro motor también para mostrarle, ¿ok? También es modulación por PWM, ¿ok? Entonces, voy a hacer un pequeño cuestionario de lo que hablamos aquí y entre mañana y pasado estoy enviando la lista para que se inscriban, ¿ok?